Hola, en este video voy a explicar la resolución de la guía número 5. Los temas a trabajar son definición de pH, escala de pH, determinación de pH en ácidos y bases fuertes y débiles, y también la importancia en soluciones biológicas. ¿Comenzamos? El ejercicio número 1 nos plantea: el hidróxido de sodio es una base fuerte. Escribir la reacción de disociación de dicho hidróxido y B. Calcular el pH de la solución de hidróxido de sodio y nos da la concentración 3,75 por 10 a la menos 6 molar. ¿Cómo se resuelve? Primero hacemos la reacción de disociación, se disocia en un catión sodio y en un anión hidróxido. Para el B ponemos los datos del problema. Ponemos la concentración que tenemos de grupo oxidrilos y después la resolución. Recuerden el mecanismo de respuesta de los problemas: datos, resolución y respuesta. Cuando hacemos la resolución ponemos que el pOH, como se dijo en la teoría, es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos expresada en molaridad. Aquí el problema ya no nos da como dato la molaridad, sino habría que pasarla a esta unidad, molaridad. De esta manera sacamos el pOH. Recuerden, un error muy frecuente es cuando ustedes tienen los grupos oxidrilos, en este caso porque me da la concentración del hidróxido de sodio, que se descompone totalmente porque es una base fuerte, no pueden calcular el pH directamente. Lo que van a calcular si hacen el menos logaritmo de esa concentración es el pOH. Entonces, ¿cómo pasamos a pH? Porque la pregunta era calcular el pH. Sabemos que cuando el agua se ioniza, tenemos protones y oxidrilos, y de esto deriva un K-water, que es el producto de las concentraciones de los protones por los oxidrilos, siempre expresadas en molaridad. Entonces hacemos que el pK es igual al pH más el pOH. Si sacamos los menos logaritmos de estas concentraciones, el producto se transforma en una suma. Por otro lado, sabemos que el pK es igual a 14, porque el K-water es 1 por 10 a la menos 14. De esta manera despejamos pH. pH va a ser igual a 14 menos pOH, porque pOH estaba sumando y pasa del otro lado de la igualdad restando. Colocamos el valor que nos dio de pH y de esta manera y de esta manera sacamos el pH. En el ejercicio número 2 nos dice calcular la concentración de protones de las siguientes soluciones y nos da tres formas. En una nos da el pH, en el inciso A, en el inciso B nos da también el pH y en el inciso C nos da el pOH. ¿Cómo lo realizamos? Inciso A, inciso B. Directamente se puede sacar la concentración de protones si hacemos el inversa del pH. Esto en la calculadora, recuerden que inversa es shift. ¿Cómo lo hacemos? Shift log menos y el valor, en este caso 4.5, igual
y nos da la concentración 3,16 por 10 a la menos 5. ¿Cómo corroborar si este dato es correcto? Fíjense que el resultado está a la menos 5. Este valor tiene que estar cercano al pH. En el inciso B hacen lo mismo y fíjense que el resultado les da la 1,58 a la menos 11. 11 es cercano al pH, 10,8. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Repetimos el ejercicio. Shift, log, menos 10.8 igual 1,58 por 10 a la menos 11. En el inciso C del mismo ejercicio 2 tenemos que calcular la concentración de protones y nos da el pOH. pOH es 1,2. Lo que sabemos es que 14 es la suma de pH más pOH y podemos despejar el pH. Si despejamos, hacemos 14 menos 1,2 nos da 12,8. Hacemos lo mismo con la calculadora, hacemos la inversa del menos logaritmo y nos tiene que dar un valor cercano a 12,8. Lo hacemos con la calculadora, shift, log, menos, y colocamos el número 12.8 igual, y nos da 1,58 por 10 a la menos 13. El ejercicio 3 nos dice: la concentración de protones en la saliva es de 3,16 por 10 a la menos 7 molar. Calcule el pH de la saliva y la pregunta ¿es levemente ácida o alcalina? Los datos que me da este problema son la concentración de protones, que es 3,6 por 10 a la menos 7, y la resolución se debe hacer sacando el menos logaritmo de esa concentración. Cuando calculamos el pH, que es cercano, fíjense que tiene que ser cercano a 7, 6,44, podemos decir que esa solución de saliva es levemente ácida. El ejercicio 4 nos dice así: un medicamento inyectable es un ácido débil cuya concentración es 0,015 molar y se disocia un 10%. Calcular el pH de la solución inyectable. Ya sabemos que es un ácido débil, sabemos la concentración inicial, sabemos que se disocia solamente el 10% de esa concentración inicial y nos pide el pH. La resolución. Tenemos la reacción química en donde vemos que al inicio es todo ácido, pero que después en el equilibrio una parte de esa concentración inicial se disocia en anión y catión, y ese catión es el protón. Sabiendo la concentración de protones expresadas en molaridad, podemos después sacarle el menos logaritmo y obtener el pH. Cuando hacemos el 10% de 0,015, lo obtenemos 1,5 por 10 a la menos 3. Y después lo que se hace es con la calculadora calcular el pH, o sea, el menos logaritmo de 1,5 exponencial menos 3. El valor es 2,8 y lo colocamos aquí. 2,8, 2,82. En el problema 5 dice: el amoníaco es una base débil que se ioniza en agua y libera oxidrilo según la siguiente reacción. Y nos da la reacción en fase acuosa. Determinar el pH de la solución de amoníaco
si cuando 3 gramos en 250 mililitros se disocian 1,6% y nos da las masas atómicas como dato. Entonces vamos a resolverlo. Sacamos los datos, la concentración de amoníaco nos la da en 3 gramos en 250 mililitros. Recuerden que para sacar el pH esto hay que pasarlo a molaridad, o sea, moles sobre litro. Nos da cuánto se disocia como dato, que es 1,6% de la concentración inicial, que era 3 gramos en 250. Y nos da el peso para calcular el peso molecular del amoníaco, que es 17 gramos sobre mol. Y nos pide el pH. ¿Cómo lo resolvemos? Hacemos con la reacción de disociación, sabemos que al ser una base débil, la concentración inicial al principio no se ioniza y después se ioniza una parte cuando está en el equilibrio. ¿Cuánta es esa parte? El 1,6% de la concentración inicial. ¿Cómo lo calculamos? Primero, como les decía, tienen que poner los 3 gramos que están en 250 mililitros, llevarlos a molaridad. 250 mililitros, ¿cómo lo pasan a litros? Diciendo que 1000 mililitros es igual a 1 litro. Simplifican mililitro con mililitro y les queda sobre litro. Y a los 3 gramos habría que pasarlo a moles. Sabemos que 17 gramos es igual a 1 mol. Mol tiene que estar arriba, ¿sí? Tachan gramo con gramo y les queda mol sobre litro. ¿Entienden cómo deben simplificar? Los mililitros los llevan a litro y los gramos los llevan a mol, quedando mol sobre litro. Una vez que tienen la concentración inicial expresada en molaridad, van a sacar el porcentaje de disociación. Era el 1,6%. Por lo tanto, 0,7, que es el resultado de la concentración inicial, por 1,6 dividido 100, nos va a dar la concentración de oxidrilo. Si se fijan, cuando se disocia, nos queda que X es la concentración de oxidrilos. Ese X es el 1,6% de la concentración inicial y es igual a 1,12 por 10 a la menos 2. Sacan el menos logaritmo de 1,12 por 10 a la menos 2 y les da el pOH. Una vez que calcularon el pOH, saben que 14 es la suma de pH más pOH y lo incorporan en la fórmula y despejan pH. El resultado es 12,05. Recuerden colocar bien claramente la respuesta. El pH de la solución de amoníaco es 12,05. El ejercicio número 6 nos dice: el componente principal de la aspirina es el ácido acetilsalicílico y nos da la fórmula. La constante de equilibrio de reacción es K y nos da el valor 3,2 por 10 a la menos 4. La consigna son dos. Uno, escribir la reacción de disociación del ácido y la segunda, o B, es determinar la concentración inicial del ácido cuando el pH de la solución es de 2,4. La resolución la podemos hacer de la siguiente manera. Colocamos la fórmula de la aspirina, se disocia, como todo ácido le sacamos el protón y queda el anión. En un momento inicial tenemos toda la concentración de la aspirina y como es débil, cuando llega al equilibrio, una parte se disocia solamente.
Como dato nos da el pH, por lo tanto podemos hacer la inversa del logaritmo y calcular la concentración de protones. Y otro dato que nos da es la constante de acidez, que sabemos que la constante de acidez es el producto de los productos, que sería x al cuadrado, sobre la concentración de los reactivos, que sería la concentración inicial del ácido acetilsalicílico menos lo que se disocia. Y lo ponemos debajo. Ahora reemplazamos por número. Vemos que la constante de acidez nos la da como dato y no tiene unidad. Lo que se disocia lo podemos adquirir sacando del dato que nos da del pH elevado al cuadrado, concentración inicial, que es lo que tenemos que hallar, menos, y volvemos a colocar la concentración de protones. Tengan bien en cuenta que X es igual a la concentración de protones, por eso podemos sacarlo del pH. Seguidamente, lo que se hace es lo que estaba dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y distribuimos. Una vez que está distribuido, pasamos el CI, la concentración inicial, y vemos que nos da 5,33 por 10 a la menos 2. Acuérdense de colocar y marcar bien la respuesta. Espero que les haya sido útil esta explicación y cualquier duda saben que pueden escribir al foro de consultas. Cuídense mucho, quédense en su casa.